Estimados estudiantes, el día de hoy veremos uno de los factores de riesgo físico, que es el ruido. Como les había indicado, vamos a ver siempre qué nos obliga a cumplir la ley referida a cada uno de los temas. En este caso, la Ley General del Trabajo en su capítulo 1 nos dice: el patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. A este fin tomará medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales. Si bien aquí se ve de manera general, pero también toca al punto del ruido. La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es la 16998, que nos rige en todo lo que es seguridad y que la vamos a ver en todo el transcurso del módulo, en el capítulo 1 de las obligaciones del empleador nos dice, en el punto 11, eliminar, aislar o reducir los ruidos perjudiciales para la salud de los trabajadores y la población circundante. Entonces el empleador está obligado de eliminar, aislar o reducir, ¿no? Como habíamos visto ayer en el triángulo de lo primero que tenemos que hacer es eliminar, el otro punto es sustituir, los otros son los controles de ingeniería, los controles administrativos y por último es entregar EPPs, ¿no? El siguiente punto de la ley nos dice el empleador tiene la obligación de proveer y mantener ropa y o equipos de protección personal. Igual, ¿no? En el capítulo 3 del bienestar, para aquellas empresas que trabajan en campamento y les dan vivienda, la vivienda tiene que ser adecuada y que no haya ruido. Eso es lo que nos dice en su punto 4. En el capítulo 10, aquí sí ya dice de manera específica sobre los riesgos físicos de ruido y vibraciones. ¿Qué dice el artículo 324? En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a ruidos y vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe disminuir la intensidad de estos a niveles aceptables por medios adecuados de ingeniería o, en su defecto, dotar al personal expuesto de elementos de protección contra ruidos y vibraciones estipulados por la autoridad competente. El artículo 325 nos dice: el riesgo de ruido será evaluado por personal técnico designado por la autoridad competente. En el caso de ruido, tiene que hacerlo un consultor que esté inscrito en el Ministerio de Trabajo, con categoría A. El artículo 326 nos dice: todos los trabajadores expuestos a ruidos excesivos deben ser sometidos a controles médicos sistemáticos permanentemente. Ahí la empresa tiene que hacer las audiometrías correspondientes. Hace un par de años, el 2017, el Ministerio de Trabajo ha trabajado en un conjunto de normas dirigidas al área de construcción, porque es un área que tiene muchos accidentes de trabajo. Y es así que sacan la resolución ministerial a 387, donde hacen que sea obligatorio el cumplimiento de, en ese entonces salieron 8 normas, ahora ha salido una 9ª, dirigidos a distintos puntos, ¿no? La norma, la NTS 002, está dirigida a ruido, y en el artículo 2 de esta norma, el campo de aplicación nos dice: la norma es aplicable a todas las actividades del sector de la construcción, lo que les comentaba. Pero fíjense este punto, como lo que dice, ¿no? Y establecidas en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. O sea, además de la construcción, todas las actividades establecidas en la ley, en la 16998. ¿Qué dice la 16998? Campo de aplicación. La presente ley es aplicable a toda actividad
lado, ya se tiene que cumplir la NTS 02. Además que persiga o no fines de lucro. ¿Quiénes están exceptuados de cumplir esta ley? Las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado. Es decir, quienes se liberan de cumplir esta norma y esta ley son los militares y los policías. En el punto 2 nos dice los trabajadores que trabajan en domicilio o las familias del empleador que trabajan en domicilio. Entonces únicamente ellos están exceptuados de cumplir la NTS 002 y que la vamos a ver mañana a mayor detalle. El día de hoy quiero que veamos conceptos, igualaremos nuestros conocimientos en lo que es ruido, sonido, y así podemos entrar mañana a ver la norma como tal. Entonces, ¿qué es sonido? De acuerdo a la NTS 002 y de acuerdo a las normas bolivianas, la 510.001 y la 62.005, nos dice que el sonido es una vibración del aire que se propaga en formas de onda de presión. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido es la propagación de ondas mecánicas a través de un medio elástico. ¿Cuál es un medio elástico? Un medio sólido, líquido o gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la propagación de energía, ¿no? Transporte de energía sin transporte de materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una partícula choca a la otra. Entonces, lo que se hacen son ondas mecánicas que se van propagando a través de estos medios. Entonces, como son ondas mecánicas que tienen que chocar de una partícula a la otra, el sonido no se propaga en el vacío. Y la velocidad del sonido va a depender del medio en el que se encuentre. Como les había explicado, las partículas chocan una tras otras. Entonces, en un medio gaseoso las partículas están más dispersas. Por lo tanto, la propagación del sonido en un medio gaseoso va a ser más lento que en un medio sólido, ¿no? Porque allí están las partículas más unidas una tras otra. Entonces, la velocidad del sonido en un medio sólido es más rápido que en un líquido, y en un líquido es más rápido que en un gas. Fíjense, por ejemplo, el sonido en el aire tiene una velocidad de 330 metros por segundo, siempre y cuando la temperatura es de 0 grados centígrados a una presión atmosférica de una atmósfera, es decir, en el nivel del mar, y para una humedad relativa del 0% para un aire seco. Sin embargo, se ha visto que la presión del aire no afecta mucho en la velocidad del sonido. Ahora, la velocidad del sonido en un líquido es de, por ejemplo, en el agua es de 1500 metros por segundo. Fíjense, 5 veces más que en el aire. Y en el acero es de 5000 metros por segundo. Muy rápido. La onda sonora, como todo movimiento ondulatorio, tiene un comportamiento sinusoidal. Entonces, va a cumplir todas las características de una onda sinusoidal, es decir, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo se calcula de igual manera en todas las ondas sinusoidales. Es un poco solo para recordar. ¿Qué es el ruido? Igual una definición que está en la norma del Ministerio de Trabajo y en la 510.001. Aquí haremos un pequeño corte. Bueno, indicarles que la norma boliviana, la 510.001, es casi igual, porque ha sido la base del documento que han utilizado los del Ministerio de Trabajo para elaborar la norma de ruido. Entonces, varían en dos pequeñas cosas. Entonces, si tienen una o la otra,
¿qué nos dicen estas normas? El ruido es todo sonido indeseable que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas o que tengan efectos dañinos en los seres vivos. Y ruido ocupacional va a ser lo mismo, pero en los lugares de trabajo o donde se realicen actividades laborales. Otras definiciones que son importantes son las de emisión sonora. Esto está en la norma boliviana 62005 y nos dice que es la onda de presión sonora producida por una fuente. Entonces, una emisión sonora es una onda de presión que está siendo producida por una fuente. ¿Qué es el emisor acústico? Es cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria que genere ondas de presión y que se perciben como sonido. Y otra definición importante es la de emisión de ruido. Es el nivel de ruido existente en el lugar donde se hace patente la molestia y que se mide conforme a un protocolo establecido. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Emisión es la onda sonora que se produce por una fuente. Emisor es la actividad que emite el ruido e emisión es la que recibe el ruido. Bell es una unidad de nivel en base al logaritmo que se usa para expresar la relación entre dos potencias. Y el decibel es la unidad práctica de medida del nivel de presión sonora y que se conoce por las siglas de una D minúscula y una B mayúscula. En general, en realidad debería ser una beta, pero como por facilidad de escritura ya muchos aceptan la B mayúscula. Y esta unidad es igual a 20 veces el logaritmo decimal del cociente de la presión del sonido ejercida por un sonido medido sobre un sonido de referencia estándar que equivale a 20 micropascales. Ahorita vamos a entender bien este concepto, les voy a mostrar. Eso es lo que decía la norma, ¿no? Yo les he puesto otra definición, otra diapositiva para que se pueda comprender mejor. El decibelio es la unidad de medida del nivel de intensidad sonora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es comparar, por lo general lo que se usa es la primera fórmula, que comparamos potencias. La potencia medida en comparación de una potencia de referencia. ¿Y cuál es la potencia de referencia? Es cuando empezamos a escuchar, el umbral de la audición. Ya es el umbral de la audición se ha determinado que es más o menos a 20 micropascales, es decir, a una presión atmosférica de 1 sobre 5.000 millones. Y ahora, obviamente, esto depende, las personas varían entre uno y otro, ¿no? Entonces, algunos escucharán un poquito antes, otros escucharán un poquito después, pero este es el promedio, digamos, de que esa presión empezamos a escuchar, empieza el umbral de la audición. Entonces, ese va a ser el nivel de presión sonora de referencia, el que está abajo. Y bueno, también ya que estamos viendo cuál es el umbral de la audición, también se ve que el umbral del dolor del ser humano es a 140 decibeles. En esta diapositiva ustedes pueden ver, ¿no? Abajo, 0 decibeles, el umbral de la audición. 10 decibeles, una respiración tranquila. 20 decibeles, más o menos, el sonido que hay en una biblioteca. 40 decibeles, una conversación normal. De 50 a 60 decibeles, el ruido de aglomeración de gente. 70, una aspiradora. A ver, vámonos más arriba. Más o menos 120 decibeles, el motor de un avión en marcha. Por eso en los aeropuertos tienen que estar con sus equipos de protección personal del personal que trabaja
porque ya hay ya se lastimaría el oído. 140 decibeles hemos dicho, el umbral del dolor, y ahí más o menos tenemos el ruido de un coche de Fórmula 1. 180 decibeles se ha medido en la explosión del volcán Krakatoa a 160 kilómetros de distancia, o sea que ahí en el volcán el sonido era mucho mayor. También a 180 está un cohete en despegue, y a 200 decibeles se ha medido la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué medimos en una escala logarítmica? Vamos a entender ahora, y no en una escala lineal. Fíjense que en la columna de la izquierda está ahí la escala logarítmica, y a la derecha una escala lineal. Entonces, por ejemplo, hemos visto, si medimos 0 en escala lineal sería un equivalente a una unidad. Hemos visto que, por ejemplo, el sonido de una conversación, 40 decibeles. Si medimos en una escala lineal, eso equivaldría a 10.000 unidades de sonido, podemos decir, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya se complica medir 10.000, decir, hemos medido 10.000 unidades de sonido. O qué pasa, por ejemplo, si ponemos una perforadora eléctrica, que son 100 decibeles, perdón. Nos vamos a 100 y eso equivale a 10.000 millones de unidades. Entonces es muy complicado hablar en una escala lineal. Por eso utilizamos una escala logarítmica. Por otro lado, se han visto escalas de ponderación a través de las curvas isofónicas, y se han obtenido 4 escalas, que son la A, la B, la C y la D. La escala A ha sido pensada para atenuar al oído cuando se soportan niveles de presión sonora bajos, de 55 decibeles para abajo. La escala B para entre 55 y 85, la escala C para sonidos altos mayores a 85, y la escala D ha sido pensada para altos niveles de presión sonora. Pero con las últimas mediciones que se han realizado, se ha podido ver que la escala de ponderación A se adecua a casi todas las mediciones, entonces es la escala de medición más utilizada. Por lo tanto, cuando se realicen mediciones de ruido ocupacional, tenemos que poner el sonómetro en una escala de medición A. Para comprender qué es lo que sucede con el cuerpo humano cuando recibe un sonido, veremos cuál es el proceso de audición. Este proceso es un proceso no solo de física, ¿no? Obviamente, sino hay procesos fisiológicos dentro del cuerpo y psicológicos. Además, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho, el sonido tiene un comportamiento sinusoidal. Estas ondas sonoras son captadas por el pabellón de la oreja, entran hasta el oído medio, y ¿qué es lo que hacen ahí? Hacen vibrar al tímpano. El tímpano, al vibrar, hace que los 3 huesecillos que están en el oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, se muevan, y estos huesecillos, al moverse, hacen que dentro de la cóclea, que tiene una forma de caracol,
ver una foto de los estereocilios, ¿no?, que están en las células ciliadas. Estas se mueven y hacen que salgan unas sustancias químicas de estas células, y las sustancias químicas generan una señal eléctrica. Esta señal eléctrica pasa al nervio auditivo, y del nervio auditivo se transmite hasta el cerebro, donde ya podemos reconocer y entender el sonido que hemos recibido. Ahora, ¿por qué sucede la pérdida de audición? Ahí hay dos factores importantes que hay que tomar en cuenta: la intensidad o el nivel de ruido que estamos percibiendo y el tiempo de exposición. Ambos se tienen que analizar o ver para que se dé el daño auditivo. Entonces, ¿qué es la intensidad del ruido? Se considera que el límite para evitar un daño en el oído es el de 85 decibeles en escala A durante un tiempo de exposición de 8 horas diarias, ¿no? Porque nuestros turnos de trabajo son de 8 horas, y por eso es que se han analizado para 8 horas diarias. Es decir, que no debería recibir un trabajador más de 85 decibeles cuando trabaja un turno de 8 horas, porque si no ya va a tener un deterioro de la salud. El tiempo de exposición, ¿qué va a hacer? Que si tenemos ruidos mayores, es mejor que bajemos el tiempo de exposición para que no haya daño a la salud. Ahora, por supuesto, como habíamos visto, igual que el umbral de audición, la susceptibilidad individual es distinta. Algunos podrán aceptar un poco de mayor intensidad de sonidos y otros no. Esto depende de cada persona. Se ha estudiado también la edad y se ha visto que no afecta la edad en la percepción del sonido o del ruido. El sexo tampoco afecta. La naturaleza del ruido sí. Se ha notado que los ruidos que llegan de forma intermitente son menos lesivos. Luego, lo que les había comentado, hay que disminuir el tiempo de exposición en el caso que tengamos intensidades altas, y los ruidos permanentes son menos lesivos que los ruidos pulsados a una misma intensidad. Por ejemplo, si hay un ruido 85 decibeles pero es permanente, es menos lesivo de tener un ruido, por ejemplo, del golpe de un martillo de igual de 85 decibeles, pero los ruidos pulsados lastiman más el sistema muscular de amortiguación del oído medio. ¿Qué efectos nos da el ruido, ¿no? Se puede ver fatiga auditiva, que es la pérdida temporal de la audición, pero que se puede recuperar en un periodo de no exposición a ruidos. La hipoacusia, que es la pérdida funcional leve a moderada. La sordera, que ya es una pérdida de audición que perturba la capacidad de percepción. La sordera conversacional, que es una sordera que se da durante una conversación, ya no pueden escuchar bien una conversación normal. Un trauma acústico agudo es un daño en la cóclea, que ya hemos visto cuál es la cóclea, es la que tiene forma de caracol y que se ha dado por un ruido impulsivo, único o repetitivo de gran intensidad y corta duración. Los acúfenos son un proceso que acompaña frecuentemente a las pérdidas auditivas. Entonces es esa sensación de zumbido en el oído, y seguro a ustedes muchas veces les ha pasado que cuando van a una discoteca o a una fiesta, después se retiran de la fiesta
o el evento donde estén y escuchan un zumbido en el oído, es que ha habido un daño, un pequeño daño en el oído. Bueno, además de lo que hemos visto, el ruido puede producir otros efectos: aumentos de tensión, fatiga, trastornos de digestión, nerviosismo, estrés, aumento de la presión arterial, interferencias en la conversación y aumento de riesgo de accidentes, ¿no? Porque si existe un ruido podemos no escuchar quizás una alarma, una alerta. Por otro lado, también se ha visto que el ruido con algunas sustancias químicas combinadas, con sustancias químicas denominadas ototóxicas, es decir, que son tóxicas para el oído, pueden causar daños en el sistema auditivo. Y estas sustancias son por lo general disolventes orgánicos, tales como el tolueno, el estireno y el disulfuro de carbono. Entonces hay que evitar manejar estas sustancias químicas con ruidos. También se ha visto que las trabajadoras que están embarazadas y están sometidas a ruidos, ese ruido también va a afectar al feto. Bueno, por otro lado, ya se ha visto que en general el ruido se considera una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque se va dando progresivamente, es gradual, no es en ese momento, por lo general no es en ese momento que existe el daño auditivo, sino es a la larga, y cuando se dan cuenta ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya está dañado el oído y muchas veces, bueno, y no se lo pueden curar, ¿no? Entonces, por eso se considera una enfermedad laboral y no una lesión. Cuando se considera una lesión, en el caso, por ejemplo, que haya un ruido ensordecedor, por ejemplo, una explosión que haga que el tímpano reviente o algo y tengan una sordera, pero en ese caso es únicamente una lesión. En el resto de los casos se considera una enfermedad. En esta diapositiva pueden ver a la izquierda, en la parte superior, un oído medio, donde pueden observar las células ciliadas están completas. Este es un oído sano, todo está funcionando bien, pero quiero que presten principalmente atención a las células ciliadas, ¿no? Esas están en su lugar. En la gráfica B, ahí fíjense las células ciliadas, hay algunas que están ausentes, entonces ahí vemos un daño parcial del oído medio. En la gráfica C, abajo en el lado izquierdo, ahí tenemos un colapso del órgano de Corti y las células están aplastadas, retraídas, están distorsionadas. Entonces ahí tenemos un daño severo del oído. Y en la última gráfica ya podemos ver una persona completamente sorda, ya no tiene ninguna célula, las fibras nerviosas igual están ausentes. Esa es una degeneración total. Esta ya es el otro era en gráfica en dibujo. Aquí ya ven de verdad cómo se ven. Fíjense, al lado izquierdo están las células sanas y al lado derecho células dañadas, ¿no? Están retraídas, están cortadas, están deformes. Bueno, por otro lado, hay que ver a qué se dedican los trabajadores en su tiempo libre, porque muchas veces pueden tener daño auditivo en sus actividades de recreación, por ejemplo, ¿no? Aquellos trabajadores que son pachangueros y que todos los fines de semana se van a una discoteca, entonces están lastimando su oído en esa actividad social. O, por ejemplo, ¿qué pasa con los que en su tiempo libre hacen, por ejemplo, carpintería? Están utilizando sierras, están golpeando
ya alguna pérdida de audición. Estas personas empiezan a aislarse, ¿no? Porque no pueden comunicarse con las otras personas, ¿no? Muchas veces se les hacen la burla y se aíslan, ¿no? Entonces, además de sentirse aislada, empiezan a frustrarse y les viene ya depresión, les vienen otras consecuencias emocionales adicionales a la sordera que ya tiene. Consecuencias económicas. La OMS, por ejemplo, ha calculado que el costo de pérdida de audición de aquellas personas que no han sido atendidas sube a nivel mundial a 750 millones de dólares, ¿no? Y este monto no incluye los costos de los dispositivos, por ejemplo, ¿no? De los auditivos que se ponen, audífonos que se ponen en el oído. Además, que las personas que no escuchan bien son menos contratadas. La gente prefiere no contratar a una persona sorda, o en el caso de que las contraten, no llegan a ocupar un cargo de gerencia, por ejemplo, ¿no? Luego, el instrumento de medición es el sonómetro para hacer durante una jornada de trabajo o por varias horas utilizamos dosímetros, y bueno, los equipos auxiliares